Muy buenas noches. Mi nombre es Julio Álvarez, doctor en Ciencias de la Educación. Mi ponencia se llama Las TIC en la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. Soy docente investigador de lenguas modernas de la Universidad EXI en Medellín, Colombia. Eh, Se realizó una revisión de literatura y tiene que ver con el tema de las TIC, como les mencioné anteriormente. Y este artículo se deriva del proyecto que se llama Motivación para el aprendizaje del idioma inglés, mediado por las TIC en el contexto de la pandemia. Pues si bien es sabido, las TIC en la educación ha llevado un proceso arduo durante varios años. No es cuestión de estos días nomás, sino que ha sido un proceso arduo y es un tema que ha venido cogiendo mucha fuerza durante los años en la educación, aplicando en la educación. Por ejemplo, de acuerdo a la UNESCO 2016, eh, la aplicación de las TIC en el proceso de aprendizaje ha hecho que sea más significativo y se ha vuelto, de acuerdo a lo que dice la UNESCO, un tema de importancia para investigar. Se recopilaron los datos desde el Cielo, Dialnet y la UNESCO, y también de repositorios de universidades y revistas electrónicas. Otro aspecto positivo es que tenemos que las TIC realmente ayudan a que el proceso, no solo el proceso de aprendizaje, sino también el proceso de enseñanza, sea más dinámico, sea de manera más participativa y que los docentes puedan estar instruidos en este tema que tiene que ver con el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un docente cuando es capaz de utilizar las TIC en su clase, también es capaz de motivar a los estudiantes porque pues este mismo se motiva y ayuda a que los estudiantes estén más interesados en la asignatura que éste imparte. En este caso, que es tema de objeto de estudio, son las TIC en el aprendizaje del idioma inglés. Entonces miramos que se lograron obtener 61 documentos que fueron discriminados entonces de la siguiente manera: 23 artículos, 29 tesis y 9 libros. De estos 9 libros, 3 son de la UNESCO, que tienen que ver con el proceso de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Si bien es cierto, este tema es un tema que no se acaba y, como bien sabemos, durante la pandemia tuvo un auge y se potenció, por así decirlo, porque pues todo prácticamente giró alrededor de las TIC y el tema de las e-learning. Entonces vemos que aquí en la introducción podemos mirar algunos conceptos claves de lo que es de lo que son las TICs. Miramos que las TICs son herramientas de motivación porque vemos que cuando un docente utiliza videos en la clase, cuando los estudiantes tienen que entrar a ciertas plataformas para realizar actividades en línea, eh, dentro y fuera de la clase, la mayoría de los chicos realmente se motivan mucho, y sobre todo cuando es para el aprendizaje de lenguas,
en este caso del idioma inglés. Permiten mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación. Claro, porque lo optimizan. Hay muchos recursos que son gratuitos. Pudimos ver durante la pandemia, por ejemplo, que eh, se habilitaron muchos recursos gratuitos. Entre ellos podemos ver lo que ocurrió con Meet, que fue como el centro de la educación, de esta conexión entre estudiantes y docentes para poder conectarse a una clase, plataformas, ¿sí? Que tuvimos a disposición donde se podían alojar eh, objetos de estudio y que los chicos podían acceder a estas plataformas para poder estudiar en cualquier momento. No tenía que ser sincrónico, sino que podían disponer de estos recursos en cualquier momento que ellos gustaran. Eso pudimos ver durante la pandemia. Y es más, mmm, ¿qué ocurrió? Que este estudio que se hizo, esta revisión de literatura, abarca desde 2012 hasta el 2022, el año en el que estamos, y podemos ver de que no solo fue durante la pandemia, sino que desde años atrás las TIC tienen un auge en la educación, pero realmente el punto álgido fue durante la pandemia, porque allí fue donde nos cambió la vida en el sentido de que de pronto docentes que no estaban capacitados o estudiantes que de pronto utilizaban el celular, utilizaban una computadora para lo mínimo o para lo más básico. A todos nos tocó capacitarnos para poder adentrarnos más acerca del uso de las TIC en el aprendizaje de la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés. Este fue el objeto de estudio, hacer la revisión de literatura respecto a este tema. ¿Qué pasa también con las TIC? Que permean la educación en diferentes contextos y que lo hace en todo el mundo. Algo que encontré fue que desafortunadamente no todos los estudiantes pueden gozar de este privilegio de poder acceder a las TIC, desafortunadamente, porque algunos, por ejemplo acá en Colombia, hay veredas donde los estudiantes no pueden acceder porque no hay señal de internet y mucho menos tienen un computador o tablet o algún dispositivo electrónico. Pero en su mayoría durante la pandemia, por ejemplo, este tema de pandemia, el tiempo de pandemia, pudieron acceder, bien sea por un celular, una tablet, un computador, un portátil, pero se logró a nivel mundial abarcar este tema. ¿Que se aprendió mucho? Sí. ¿Que las TIC llegaron para quedarse, como dicen por ahí? Lo más probable sí. Porque hoy en día vemos que no solamente como dice aquí, facilitan la emisión, el acceso y el tratamiento de la información por medio de la innovación. Eh, Vemos que fue algo que llegó de pronto abruptamente, pero en últimas logramos, digamos, manejar la situación porque nos adaptamos a este proceso y hemos logrado salir adelante y hoy en día vemos que todavía se manejan recursos, por ejemplo en Classroom, colocar tareas, recursos en Classroom y que los estudiantes puedan entrar al Classroom y poder ver de manera constante todos los recursos que allí se pueden disponer. Que las TIC ocuparon este lugar como eje principal de, del proceso de enseñanza y aprendizaje, sí. Durante la pandemia eso pudimos ver y realmente hoy en día vemos que se crearon carreras universitarias totalmente online y que después de la pandemia siguieron de esa forma.
Eh, en cuanto al concepto de enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera, entonces vemos que las TIC eh, proveyeron una renovación en la forma de enseñanza y aprendizaje, porque nos tocó adaptarnos, nos tocó repensarnos en cómo se venían dando las cosas. De pronto, si se venía teniendo una estructura de clases tradicionales, todo esto cambió porque las TIC a eso nos llevaron, no solo del lado del profesor, sino del lado del estudiante también. Hubo nuevas oportunidades, que fue este proceso para que las TIC se incorporaran en las asignaturas, no solo de inglés, sino a nivel de toda la educación, colegios, escuelas, universidades. El uso de las TIC pasó a primer lugar durante la pandemia, de acuerdo con TASI 20, del año 2020, pasó a primer lugar. Luego dice Bassam en el 2020 las TIC hacen que este proceso sea más efectivo. Eh, Hay un sinnúmero de herramientas y de recursos en línea que hacen que el estudiante pueda aprender de manera autónoma también, obviamente guiado por el docente. Por ejemplo, vemos una aplicación que es muy conocida, que es Duolingo, y que causa un efecto muy positivo en los estudiantes y es gratuita. Entonces, vemos esto que se puede ver reflejado en el aula y fuera del aula también. Eh, Todo cambió a virtualidad en medio de la pandemia, según Hodge et al. A 2020. Claro, prácticamente cuando tuvimos el encerrón, eh, teníamos que estar confinados en nuestros hogares. Y esto creó un asunto social, un impacto social que fue negativo y positivo a la vez, sí, porque veníamos a estar acostumbrados a vernos cara a cara y tocó llegar a ver unas pantallas con los nombres en Meet y ya no nos veíamos, la gente no prendía las pantallas, a veces la gente no hablaba y fue un cambio muy tremendo, un cambio muy difícil, pero en últimas pudimos superarlo y hoy en día pues estamos volviendo a adaptarnos a esta presencialidad y, y estamos como repensándonos y puede surgir la pregunta de qué ocurrirá cuando de pronto vuelva a pasar algo como en la pandemia. Yo creería que si es a nivel de que volvamos a la virtualidad, ya estaríamos preparados, porque pues ya lo vivimos y lo hemos superado. Entonces no habría de pronto ningún inconveniente respecto al uso de las TIC en la educación. Entonces miramos que hay una necesidad, dice Little 2017, y esto es antes de la pandemia, dice hay una necesidad de formación tecnológica para los futuros docentes y así formar a sus estudiantes en autonomía. Entonces miren que el docente se forma y este docente instruye a sus estudiantes y hay una necesidad que desde allá, desde el pregrado, desde las carreras, se pueda formar al docente para que éste pueda eh, también permear a sus estudiantes. Pero durante la pandemia, por ejemplo, se vio algo muy colaborativo, que fue que había una relación docente-estudiante, porque en ocasiones de pronto, eh, como todos dos tuvieron que formarse a la par, entonces si el docente no sabía algo, el estudiante de pronto sí, y se colaboraban mutuamente. El objetivo de esta investigación fue hacer una revisión de literatura, de conceptos de TIC, enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. Entonces se hizo esta revisión utilizando las bases de datos que había mencionado anteriormente, de IELTS, y en algunos libros, entre estos de la UNESCO. Entonces, hablando de los materiales y métodos,
tenemos que es una investigación de revisión documental, no es experimental. Aquí solamente se hizo revisión de documentos, de los conceptos de TIC, la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés, que era lo que, no, lo que interesaba en esta investigación. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, 2014, eh, se hace pues como una relación entre los conceptos, se miran por aparte, se estudian y se mira si hay una relación entre ellos. En cuanto a los criterios de exclusión, tenemos el año, ¿sí? Como lo había mencionado anteriormente, del 2012 al 2022, el año en que estamos. Tipo de publicación, que fueran revistas indexadas, que fueran revistas con pares académicos, que fueran de metodología cuantitativa, cualitativa o mixtas, ¿sí? El idioma principalmente era el español y otros en inglés, que también se buscó en inglés. En cuanto a la ubicación geográfica, todos los países que aparecieran, eh, pero se miraban el idioma principalmente que fuera en español e inglés. El área de estudio, estudios que investigaran los tres conceptos, TIC, enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. En cuanto a los criterios de exclusión, entonces miramos que el año de publicación debía ser entre el 2012 y el 2022. Ese fue uno de los criterios de exclusión que utilicé. El tipo de publicación, que fueran artículos solamente indexados y con revisión de pares. Los que no clasificaban allí entonces eran excluidos. El idioma solo español e inglés. El área de estudio, que uno de los ítems que excluía algún estudio, algún artículo, libro, era que fueran distintos a lo que yo buscaba el área de estudio, es decir, a las TIC, en el aprendizaje y la enseñanza del idioma inglés. Que tuvieran menos de 10 páginas era objeto de exclusión. Que no tuvieran metodología o que la metodología no fuera muy clara también los excluía. Y que su objetivo o no lo tuviera o no fuera claro. En cuanto a la estrategia de búsqueda, se buscaron por palabras claves, palabras relevantes como las TIC, TIC en la enseñanza y aprendizaje, TIC en la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. Se utilizaron también los operadores booleanos para este tema con and, or o not. Y como había mencionado anteriormente, las bases de datos Redalyc, Cielo, Latindex, Google Scholar y la UNESCO. Aquí miramos también una tabla de elaboración propia que hace alusión a las estrategias de búsqueda, las revistas electrónicas, repositorios de universidades, libros y la UNESCO, como se había mencionado anteriormente. Bueno, en cuanto a las conclusiones, entonces tenemos que hay una cantidad significativa de estudios que hablan del tema de las TIC, el tema de estudio en la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. Eh, es importante tener en cuenta la capacitación constante en el uso, a veces en el uso de las TIC. En ocasiones de pronto como docentes podemos ser reacios a este tema de capacitación, pero si queremos mejorar como docentes en cuanto a potenciar nuestra asignatura, yo lo hablo como docente también que soy de inglés, y es que cuando yo utilizo las TIC en mi clase, yo veo el cambio de una clase tradicional a cuando uso las TIC en las clases. Se ve que hay
mayor interacción de parte de los estudiantes y cuando se les deja, por ejemplo, una consulta, se les asigna una tarea o algo para hacer en una plataforma X, ellos la hacen. Entonces vemos que a pesar de que la pandemia fue un momento tan caótico, tan difícil, ellos siguen porque ya tienen aquel chip, digamos, activado con el uso de las TIC en la asignatura y ven también de que es algo que es autónomo y que pueden hacerlo por cuenta propia y les gusta eso. Durante la pandemia las TIC se desempeñaron un papel muy importante como nunca se había visto. De acuerdo a los documentos estudiados, se propicia, por ejemplo, la UNESCO eh, propicia durante la pandemia el uso de las TIC y no solo en los estudiantes, sino en la capacitación docente en miras del 2030 para el tema de los desarrollos de los objetivos que tiene la UNESCO para la educación. El e-learning se potenció en medio de la pandemia y de hecho hoy en día sigue progresando y creciendo. Las organizaciones internacionales se unieron esfuerzos para apoyo a los estudiantes y los docentes, como lo mencionaba ahorita, entre estas la UNESCO. Vemos que entonces las TIC dinamizan este proceso de enseñanza y aprendizaje. Claro, lo dinamizan porque se usan diferentes estrategias, diferentes recursos que están en línea y que el estudiante puede usar desde el celular, que les gusta tanto conectarse con el celular, y lo pueden utilizar. Y hay muchos recursos gratuitos. En cuanto a la formación docente, también, por ejemplo, el Ministerio de las TIC en Colombia ha llevado a cabo distintas estrategias de formación docente efectivas y durante la pandemia hubo muchísimas y gratuitas. Bueno, algo donde tienen una similitud las investigaciones, los artículos, libros que se tuvieron en cuenta, es que en su mayoría, podríamos decir que en un 80%, apuntan a mostrar las bondades de las TIC en este proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. Habla a nivel de educación, pero también eh, hablan del uso de las TIC como herramienta motivante, potenciadora del proceso de enseñanza y aprendizaje. Que hay un desafío a nivel mundial que fue, digamos así, impuesto durante la pandemia del COVID, claro, que no está todo, no podemos dar todo por sentado. Es cierto porque tenemos que seguirnos preparando, tenemos que seguir avanzando. Y cómo es tener una buena actitud, y lo digo como docente, es estar dispuestos a avanzar, a superarnos, a mejorar como docentes y mostrar una actitud mejor hacia nuestros estudiantes. Que realmente el uso de las TIC en el aula es de gran ayuda, es de gran ayuda. Los estudios de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés durante la pandemia por el COVID tuvo un aumento porque pues vivimos una situación que no se había dado, por lo menos yo no la había vivido antes y, y esto es algo que de ella debemos aprender y debemos seguir adelante, no solamente los docentes, los estudiantes, sino también los gobiernos, mirar cómo podemos seguirnos preparando en este tema, porque pues uno no sabe si esto se vuelva a dar en alguna ocasión. Entonces es el tema de cómo podemos seguirnos preparando, cómo podemos seguir capacitándonos y aumentar el uso de las TIC en nuestras aulas, en lo que hacemos a diario como docentes. Y saber de que hay beneficios cuando utilizamos las TIC en el proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje. Hay beneficios, claro.
porque no es solo dentro del aula, sino qué podemos hacer para que los estudiantes sigan en constante crecimiento, en constante aprendizaje fuera del aula de clase. Muchas gracias. Gracias por haberme permitido participar en este Congreso Internacional y gracias por haberme escuchado. Que estén muy bien.